El vacío del espacio es un lugar donde el tiempo parece perder su significado. Todo es quietud y penumbra, y a veces uno se pregunta si alguna vez volverá a sentir el calor del sol, el olor del aire húmedo o el sonido de las hojas movidas por el viento. Desde el puente de mando de la nave Geraisen, observé la estructura oscura y desgastada de Arcturus flotar a la deriva en ese abismo insondable. A primera vista, la estación espacial parecía una carcasa vacía, como un cadáver metálico dejado a la deriva, con las cicatrices de los impactos de micrometeoritos marcando su superficie. Comandante Moreau, estamos a punto de completar el acoplamiento, anunció Raderick, nuestro piloto, con voz contenida, los dedos volando sobre los controles. Asentí, aunque sabía que nadie podía verlo bajo el visor de mi casco. Samir, el ingeniero, ajustaba nerviosamente los monitores de su estación. Carla, nuestra médica, mantenía la mirada fija en la pantalla de control biométrico, como si temiera encontrar algo inexplicable entre los datos. La Geraisen vibró ligeramente cuando los sistemas magnéticos completaron el acoplamiento. Un sonido metálico y hueco sonó en nuestras radios, seguido por un silencio tan profundo que por un momento sentí que el sonido mismo se había extinguido. Conexión asegurada, confirmó el piloto, pero incluso él parecía nervioso. Me aclaré la garganta y apreté el comunicador de mi traje. Equipo, revisen sus sistemas. Quiero que estemos listos para cualquier eventualidad. Esta misión tiene prioridad, pero no correremos riesgos innecesarios. Había algo inquietante en el hecho de que no hubiera señales de vida. Arcturus había dejado de transmitir hace 3 días, sin motivo aparente. Ninguna llamada de socorro, ningún mensaje, solo el silencio. Y ahora, estábamos aquí, enfrentándonos a ese misterio. El ingeniero se acercó a mí. Incluso a través del casco, podía notar la tensión en sus movimientos. Comandante, según los registros, Arcturus debería estar completamente iluminada, con sistemas automáticos de emergencia activos, pero no capto ningún tipo de energía significativa. Entonces restauremos lo que podamos, dije, más firme de lo que me sentía en realidad. Formación estándar. Carla, quiero un informe médico tan pronto como estemos dentro. Samir, tú te encargas de evaluar los sistemas críticos. Ella asintió, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Recibido, comandante. Solo asegúrese de que no toquemos nada que pueda comprometer la integridad de la estación. Sus palabras eran cautas, como si ya hubiera adivinado que este lugar guardaba secretos que no queríamos desenterrar. Procedimos hacia la esclusa de aire que conectaba la Geraisen con Arcturus. El túnel de conexión era frío, y el metal crujía suavemente, como si estuviera bajo presión. Cuando la compuerta se abrió finalmente, un aire viciado, frío y húmedo se filtró en nuestros trajes. Detecto una atmósfera contenida, pero con un alto contenido de dióxido de carbono. Los sistemas de soporte vital de la estación no han estado funcionando correctamente durante un tiempo, dijo Samir, revisando las lecturas en su muñeca. Entonces mantendremos los trajes presurizados por seguridad, respondí. Cruzamos la compuerta hacia el primer pasillo de la estación. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas que se retorcían con cada parpadeo. Las paredes parecían oxidadas, y un rastro de moho oscuro trepaba por las esquinas, algo imposible de crecer en un entorno espacial. Pero allí estaba. Esto no es normal, dijo Carla, con voz entrecortada. Dejamos atrás la esclusa y avanzamos lentamente, nuestros pasos amortiguados por el silencio sepulcral. De repente, un sonido metálico sonó por el pasillo a nuestra derecha. Todos giramos, apuntando nuestras linternas hacia la oscuridad. Lo único que vimos fue el final del corredor, vacío y sombrío. Debe haber sido el metal contrayéndose, dijo el ingeniero, tratando de sonar convincente. Pero nadie respondió. Me adelanté, mi linterna barrió cada rincón. Finalmente llegamos al área de la consola central, un núcleo repleto de terminales abandonadas y pantallas apagadas. Con un gesto, indiqué que comenzara su evaluación. Revisaré los registros, tal vez encuentre algún archivo que explique lo que pasó, dijo, conectando su dispositivo al panel principal. Mientras tanto, la médica se acercó a uno de los ventanales,
desde donde se podía ver el oscuro vacío del espacio. La observé, pensando en cuántas historias habían terminado mal en lugares como este. Estaciones siniestras y solitarias, flotando en la nada. Samir finalmente logró encender uno de los terminales. Un archivo de audio se activó de repente, rompiendo el silencio con una voz humana rota por el miedo. No estamos solos aquí, las entidades están dentro de nuestras mentes. No es posible resistir por mucho tiempo. Que alguien venga a salvarnos. El archivo se cortó bruscamente con un crujido eléctrico, y el terminal se apagó de nuevo. El sudor se acumuló en mi frente, a pesar de que el ambiente en mi traje estaba controlado. Nadie habló. Todos sabíamos que esa voz era un grito desesperado, un ruego en el vacío que se había desvanecido sin respuesta. De repente, Carla dio un paso atrás del ventanal, temblando. Vi algo moverse, dijo, sus ojos asustados clavados en la oscuridad más allá del vidrio. Braderick, que había estado en silencio hasta ahora, dijo de repente, comandante, no me gusta esto. El silencio aquí no es normal. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma, aunque todo mi instinto me decía que este lugar estaba maldito. La estación parecía exhalar miedo con cada vibración, y sentía que con cada paso estábamos provocando algo ancestral, algo que no debíamos molestar. Avancé lentamente, con la mirada fija en el ingeniero, quien estaba encorvado sobre la consola central, sus dedos temblorosos intentando devolver la energía al corazón de la estación. Vamos, vamos, decía, sus palabras casi un rezo mientras manipulaba los controles. De repente, una ráfaga de aire helado pasó junto a nosotros. Era imposible que un viento tan frío existiera aquí, el sistema de soporte vital estaba prácticamente fuera de servicio. Me di la vuelta instintivamente, sintiendo un pánico irracional que apretó mi pecho como un puño invisible. Mis ojos miraron la penumbra, y por un instante, lo vi, una figura oscura, apenas un borrón que se deslizaba entre las sombras, con movimientos casi líquidos, antinaturales. ¿Viste eso? Mi voz salió entrecortada, pero nadie respondió. Miré a mi alrededor. La médica estaba inmóvil, paralizada a pocos metros de mí, su linterna temblaba en sus manos. Sus ojos estaban fijos en un rincón vacío, pero su expresión era la de alguien que veía algo. Me acerqué rápidamente, sacudiéndola por los hombros con fuerza. «Carla, ¿qué ocurre?», grité, tratando de sacarla de ese trance que parecía consumirla. Sus labios se movieron, balbuceando palabras que al principio no pude entender. «Mi madre», dijo finalmente, su voz quebrada por el miedo. «Puedo oírla, está llamándome». El aire pareció espesarse a nuestro alrededor, y entonces, las voces comenzaron. Eran como cuchillas que atravesaban nuestras mentes, voces familiares y desconocidas que se entrelazaban en una cacofonía infernal. Me tapé los oídos instintivamente, pero fue inútil. Las voces estaban dentro de mi cabeza, invocando miedos y deseos oscuros, arrancando recuerdos que creía enterrados. El ingeniero gritó de repente, un alarido desgarrador que me sacó de mi propio pánico. Corrí hacia él, mis pasos sonaban en el metal hueco, y lo vi luchando con los controles de la compuerta externa. Sus ojos estaban desorbitados, como si una fuerza invisible lo hubiera poseído. Estaba abriendo los sellos, sus manos se movían con frenesí. «No, Samir, no lo hagas», le grité, pero mis palabras no parecieron llegarle. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. Me abalancé sobre él justo cuando la compuerta comenzó a abrirse, y el vacío del espacio trató de arrastrarnos hacia la nada. Una ráfaga de viento sacudió todo a nuestro alrededor, y la fuerza del vacío me hizo perder el equilibrio. Mi cuerpo golpeó el suelo, y sentí el tirón despiadado del espacio, como un depredador que quería devorarnos. Con un esfuerzo titánico, logré estirar la mano y golpear el botón de emergencia, cerrando la compuerta de golpe. Pero el daño ya estaba hecho. Un sonido gélido se arrastró por el pasillo, y las sombras empezaron a moverse, separándose del suelo y de las paredes, tomando formas humanoides que parecían hechas de la noche misma. Eran altas y esqueléticas, sin rasgos visibles salvo el abismo absoluto donde deberían estar sus rostros. Caminaban con un propósito siniestro,
como si hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Una de las entidades se abalanzó sobre mí, y el mundo se desintegró. Caí al suelo, mi mente ardió en agonía. Era como si todas mis emociones, todos mis miedos y todos mis recuerdos se condensaran en un grito que no podía liberar. Las sombras invadieron mi mente, mostrándome imágenes de personas que había perdido, de sueños rotos y pecados enterrados. Dalia, levántate. Carla me arrastró a un lado, sus manos firmes a pesar del temblor en su voz. Miré hacia Samir. Sus ojos ya no eran los de mi amigo. Estaba quieto, pero su cuerpo comenzó a temblar, y un segundo después se desintegró en un vórtice de sombras. Las entidades lo consumieron, y su forma desapareció como polvo arrastrado por el viento. La estación estaba cayendo en un caos absoluto. Las luces parpadeaban violentamente, y las entidades seguían avanzando hacia nosotros. No había tiempo, no había forma de pensar con claridad. Me obligué a ponerme de pie, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo quería rendirse. La médica y yo nos miramos, compartiendo un pánico sin palabras. El tiempo se estaba agotando, y no teníamos ninguna garantía de que pudiéramos escapar de este lugar maldito. No hay forma de salir de aquí, gritó Carla, su voz rota por un pánico que empezaba a rozar la histeria. Sus ojos, abiertos de par en par detrás del visor de su casco, reflejaban las sombras que se retorcían y se acercaban, con una amenaza cada vez más evidente. Me obligué a no dejarme llevar por el pánico. Apretando la mandíbula, me aferré a la delgada línea de control que todavía podía mantener en medio de aquella locura. No. No podemos rendirnos ahora, tenemos que llegar a la sala de control. Nos movíamos agachadas, como presas que trataban de escapar del acecho de depredadores invisibles. Las entidades, ahora más corpóreas, avanzaban hacia nosotros. Sus cuerpos, apenas humanos, se contorsionaban con movimientos espasmódicos y antinaturales. Se deslizaban por el suelo y las paredes, como si la gravedad no las afectara, y sus formas parecían cambiar de textura, pasando de ser oscuridad líquida a una niebla espesa y llena de maldad. La energía, tenemos que restaurar la energía, dije, aunque mi voz sonaba rota. No podía perder la calma. Si lo hacía, estábamos perdidas. Nos arrastramos hasta la sala de control, esquivando las entidades que parecían aumentar en número con cada paso que dábamos. Me arrodillé junto a los paneles rotos y desgastados, mis manos temblorosas luchaban por seguir las instrucciones que Samir había dejado, instrucciones que ahora parecían un eco lejano de su voz. Fue entonces cuando las alucinaciones se intensificaron. Sentí la piel erizarse bajo el traje, como si millones de agujas invisibles me pincharan. Levanté la mirada y allí estaba, mi hermano, o más bien, un recuerdo retorcido de él. Estaba de pie frente a mí, tal y como lo había visto en el ataúd, pero con los ojos completamente vacíos, sin iris ni pupilas, solo un vacío blanco acusador. ¿Por qué me dejaste ir?, dijo. La voz de mi hermano sonó en mi cabeza, impregnada de odio y desilusión. Las lágrimas comenzaron a empañar mis ojos, pero no podía dejarme llevar por el dolor. No eres real. No eres real, dije, repitiéndomelo como un mantra mientras luchaba por reconectar los circuitos. Mis dedos se movían por instinto, buscando las conexiones correctas, ignorando los espasmos de miedo que amenazaban con romper mi cordura. Con un último esfuerzo, logré activar el sistema de emergencia. Las luces de la estación parpadearon, y por un breve momento, las entidades retrocedieron, desvaneciéndose parcialmente en las sombras como si la luz las hubiese quemado. Pero no desaparecieron del todo, se quedaron, observando, esperando. «Corre», le grité a la médica, y ella no necesitó que se lo repitiera. Salimos corriendo, luchando contra el miedo que nos hacía tropezar, hacia el módulo de escape. La estación comenzó a caer detrás de nosotros, paredes y estructuras retorciéndose, como si de Arcturus estuviera siendo devorada por la misma oscuridad que nos había estado acechando. Logramos entrar al módulo de escape, y con un rugido de motores, nos desprendimos justo a tiempo. De Arcturus se desintegró en un vórtice de sombras y vacío, arrastrando consigo todo rastro de humanidad que alguna vez albergó. Sentí una sacudida violenta y nos elevamos hacia la seguridad de la Geraisen.
El módulo se acopló con un chasquido metálico, y por un instante me permití un suspiro de alivio. Pero algo estaba mal. Lo sentí en el aire, o más bien en la ausencia de él. El pasillo principal de la Geraisen nos recibió con un silencio que ya no era reconfortante, sino opresivo, como una presión invisible que se cerraba sobre nosotros. Carla me miró, sus ojos aún llenos de miedo. «Dalia», dijo, su voz rota, temblorosa. Y entonces lo oí, un sonido, suave, casi como una caricia. Al principio pensé que era solo mi mente, afectada por el estrés, pero el sonido estaba ahí, persistente, deslizándose como una serpiente en el aire. Las sombras que antes habían sido estables comenzaron a danzar, moviéndose. Podía sentirlo, algo oscuro y observador, una presencia que se había filtrado con nosotros. Las voces se hicieron más fuertes. No eran palabras, sino algo más primitivo, un lenguaje hecho de miedo puro. Comprendí con un pánico indescriptible lo que eso significaba, no habíamos escapado. El vacío, las entidades, algo de eso había regresado con nosotros. Nos había seguido desde de Arcturus. El vacío no está allí afuera, dije, sintiendo mi voz apagarse mientras el aire se volvía más denso, más oscuro. Ahora está aquí, dentro. Siempre escuchando. Carla se acercó a mí, con la mirada perdida, y supe que ambas compartíamos la misma verdad estremecedora. Geraisen, nuestra nave, ya no era un santuario seguro. Habíamos traído algo con nosotros, y el vacío nos había reclamado para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.